Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la UT 90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador del IPASUT, Luis del Río, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. Hoy, ¿en qué está pasando? Vamos a hablar de la migración infantil, que es un fenómeno que así ha ido creciendo en América Latina y el Caribe. Obviamente, pues Colombia no está exento de ello. La niñez ha engrosado esos índices de migración irregular, constituyen uno de los grupos más vulnerables a vivir este tipo de situaciones. Situaciones como violencia, como la discriminación, explotación sexual y laboral, el tema del reclutamiento, del trabajo y demás. Luis, muy buenas noches y por favor ahondemos un poco más en este tema tan importante y por favor presente a su invitada. Buenos días, Sonia. Te saludo a ti y a las personas que están en la audiencia escuchándonos a través del dial, a través también de la transmisión por Facebook. Y bien, como tú lo comentas, Colombia es uno de los principales países el principal país que ha recibido el flujo de migración venezolana en los últimos casi 15 años. Según Migración Colombia, para el año 2023 eran 2.875.743 personas de origen venezolano las que se encontraban en nuestro país. Y adicionalmente, de esas 2 millones de personas, de esas casi 3 millones de personas, el 36,6% son niñas y niños que, como bien tú lo mencionabas, se ven sometidos a diversas series de violencias y de situaciones que los exponen digamos, a un montón de dificultades que supone el hecho de emigrar y más cuando se hace de forma irregular. Y para hablar de este tema nos acompaña el profesor Andrés Ramiro Cortés Coballo, licenciado en Ciencias Sociales y candidato a maestro en Educación por la Paz. Andrés es consultor con 15 años de experiencia en temas de derechos humanos, atención a víctimas y prevención de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Andrés, buenos días, ¿cómo te encuentras? Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, Andrés, y yo quiero empezarte preguntando algo, digamos, básico que, digamos, principal, y es principalmente cómo esta experiencia migratoria afecta a la infancia. Además, como lo mencionaba yo anteriormente, cómo puede afectar el hecho de que sea de forma irregular o cómo puede afectar el hecho de que este tránsito se haga, digamos, dentro de la legalidad. A ver, yo creo que este tema de la migración de personas es un tema que se da fuertemente al interior del país en dos escenarios. Uno, las personas que van desde la República Venezolana hasta hacia el sur del continente, y otros son los grupos de personas que cruzan el Darién en un camino para poder llegar a los Estados Unidos. Como lo podemos ver en el primero, es claramente una población de origen venezolano que por un tema de falta de garantías de derechos se desplaza a otros países a buscar esas condiciones de subsistencia. Y en el otro, el mismo caso, pero son personas de distintas nacionalidades. Los últimos estudios dicen que en su mayoría, en su gran mayoría, son personas de nacionalidad africana, pero se han ido encontrando personas con otras nacionalidades al interior de esas migraciones. Ahí tenemos una categoría que nos debe doler mucho como país, como mundo, como sociedad, y es los padecimientos a los que tiene que verse sometido un niño o una niña en condición de migrante ilegal. O sea, bueno, hay una migración que se hace en el marco de la diplomacia, de los convenios entre países, y esta migración ilegal, donde intervienen todo tipo de estructuras, de grupos y de personajes que están al margen de la ley. Al ser un fenómeno administrado y llevado a cabo por personas que no actúan bajo el manto legal, ahí vienen a aparecer todos los delitos que se pueden dar y los vejámenes que se pueden ver en contra de nuestros niños, niños y adolescentes. De ese tema de las migraciones desembocan otros hechos de violencia
en contra de niños y niñas, como el reclutamiento forzado, como la explotación sexual, como temas de trabajo infantil, temas de trata de personas. Y en los territorios hay grupos delincuenciales que apetecen esos niños y esas niñas que vienen de estas migraciones para poder seguir satisfaciendo las necesidades delincuenciales de sus grupos. Mm. Andrés, muy importante aclarar eso. Em, Se habla de migración ilegal y usted ha sido claro y yo creo que debemos recalcar esto. La migración ilegal es por parte de aquellas personas que se aprovechan de la vulneración que tienen personas adultas, niños, jóvenes que quieren pues salir de un país donde no les ofrece unas garantías en cuanto a los derechos que tienen. Entonces, la ilegalidad, cuando se habla de migración ilegal, es más por parte de esas personas que se aprovechan de la vulnerabilidad, perdón, de los otros. No, yo creo que también podemos hablar de ilegalidad en el sentido de no contar con los requisitos establecidos por las diferentes naciones para hacer el paso por esos territorios nacionales. Ujú. Entonces ahí las personas caen en un tema de ilegalidad, pero dentro de esa ilegalidad están inmersas ya otras ilegalidades que se dan en el territorio y en los diferentes escenarios sociales donde se lleva a cabo el fenómeno. Claro, porque alguna vez estuve en un taller sobre migración justamente y las personas que estaban dictando el taller decían un migrante no es ilegal, de por sí no es ilegal, de pronto se dice es por eso, el aprovechamiento de otros, pero también por el tema de, como usted dice, Andrés, no tener pues los documentos para poder estar en otro país pues seguir su vida. Bueno, Andrés, hablemos un poco de esas principales brechas en materia de protección para los niños o para la población migrante infantil. ¿Cuáles son esas brechas? ¿Cuáles son también esos principales obstáculos que encuentra la migración, que encuentran esta población cuando llegan a otro país? No, yo creo que apenas un niño sale de su núcleo familiar de origen para tomar camino hacia otro país, como lo estábamos hablando en el marco de la ilegalidad, primero tenemos que partir de algo. Si sus familias o tutores legales tomaron la decisión de salir del lugar de origen, es porque en la mayoría de los casos, evidentemente, ya no había una garantía de derechos de esos niños y esas niñas en los territorios. Y en la búsqueda de esas condiciones de dignidad, de mejores oportunidades de trabajo y de mejores oportunidades sociales, salen las familias, bien sea o a la carretera o al mar, a buscar como producto de esa travesía la llegada a un mejor país, que en términos generales es la llegada a Estados Unidos. A partir de ahí se generan muchísimas temas de falta, de ausencia de garantías de derechos en ellos. Se encuentran muchos niños y niñas que son carentes hasta de la misma identificación, que no cuentan con un pasaporte, que no cuentan con unos papeles de su sitio de origen. Temas como la alimentación de estos niños y estas niñas en el marco de la migración no es la mejor, llega la presencia de enfermedades, llega la presencia, como lo estábamos hablando anteriormente, de personas que no tienen las mejores intenciones y que se aprovechan de esa ausencia de garantía de derechos para poder tomar posesión de esos niños y esas niñas. Ellos en general están expuestos a una serie están expuestos a que les suceda una serie de distintas violencias y están expuestos a una amplia ausencia de derechos en los caminos que ellos entran a recorrer y más porque muchos de los países por los que ellos pasan
no cuentan con programas y no cuentan con estructuras gubernamentales para poder atender efectivamente este tema de la migración. Digamos que en el tema de Colombia, Colombia ha hecho una serie de esfuerzos en los últimos años para que tanto la nación como los entes municipales y departamentales cuenten, si bien no es con una gran financiación, pero sí cuenten con herramientas para poder atender los temas de la migración de personas al interior de sus territorios. Pero en el tema en general, seguimos expuestos a una total ausencia de garantía de derechos en los niños y niñas que están haciendo o que son migrantes en este momento en el mundo y en Colombia. Claro, Andrés, yo creo que, digamos, una de las cosas que tú mencionas es muy importante y me llama la atención, y es cómo hay una barrera muy grande en el acceso, bueno, en la garantía a los derechos, sobre todo a los niños, digamos, que están en este proceso de migración. Y yo quiero saber también qué instancias o qué entidades pueden, digamos, favorecer y ayudar a proteger estos derechos. Y no solo eso, sino cómo también podemos mejorar las políticas públicas o cómo podemos disponer de algún programa o alguna campaña que pueda favorecer la protección de los derechos de los migrantes, especialmente los de los niños, que son los que más se ven afectados y como bien tú lo mencionas, son los que más se ven sometidos a unas violencias que se pueden recrudecer y que pueden, digamos, sentirse más fuertes en los niños que en los adultos. La pregunta es muy buena. Yo creo que Colombia, a pesar de las deficiencias que presenta, a comparación de otros países de la región, Colombia ha tenido una apertura y, y un entendimiento social del fenómeno. En la gama de países que puede llegar a cruzar un migrante en su recorrido, casi en todos los testimonios se da cuenta que en el paso por Colombia, ellos siempre dan cuenta como del calor humano y de la presencia de una u otro tipo de oferta institucional para haberlos podido tener a ellos en el tiempo que estuvieron al interior del país. Esto es un esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno nacional con la implementación de políticas ya hace más de 7 años que se habla ya dentro de los planes de desarrollo de la nación, como en los distintos planes de desarrollo de los departamentos y los municipios del tema de migración de personas. Antes, hace 10 años no existía en un plan de desarrollo de la nación y no existía en un plan de desarrollo territorial de ningún departamento y de ninguna alcaldía destinar recursos para tratar el tema de la migración de personas y sobre todo tener una oferta específica para poder proveer la garantía de derechos de esos niños y esas niñas que se encuentran en el marco de esas migraciones. La pregunta es la que sabemos todos los colombianos en el marco para la atención de ese tipo de fenómenos está nuestra entidad encargada de proveer ese tipo de oferta que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. O sea, a través de sus distintas regionales y a través de sus distintos enlaces abordan y ayudan al tema para la implementación de rutas y el acceso a la oferta de los niños y las niñas que se encuentran en esta situación. Y hay otras entidades que son de mucho valor para lograr que en el tránsito por el país esa garantía de derechos se logre dar de forma efectiva. Entidades que tienen que ver con los temas de salud, de poder proveer que estos niños y estas niñas en caso de que tengan un problema de salud puedan ser atendidos. Entidades como los entes departamentales y municipales que puedan proveer albergues al interior de sus territorios donde estas personas puedan hacer el tránsito. Yo creo que podría decir que cada entidad del orden nacional tiene por lo menos una o dos responsabilidades específicas
para la atención del tema de niños y niñas, en general migrantes, pero sobre todo para el tema de niños y niñas en migración, en procesos de migración. Claro, y digamos, varias de las cosas que mencionas me llaman mucho la atención. Me haces pensar un poco en cómo, digamos, con el tiempo se ha ido, digamos, no normalizando, pero sí, digamos, haciendo más común este escenario. Digamos, ya la gente tiene cierto grado de sensibilidad y pienso que, digamos, con el tiempo se va construyendo en cierto modo un sentido de comunidad también hacia esas personas, donde se trata de integrar. Creo que toman, digamos, también hay como un juego ahí de identidades donde se empieza a armar una identidad conjunta con esas personas que van transitando, con esas personas que van migrando, porque tienen un impacto especialmente en las comunidades donde transitan, ¿no? Digamos, pensaba un poco en el tema de las patronas en México, cómo es la comunidad fuera digamos, de las políticas públicas, fuera de las instituciones, cómo son las mismas mujeres, la misma comunidad la que se encarga de velar por la protección, digamos, en este caso, la protección alimentaria de las personas que van migrando. Entonces, me hace pensar quizás en cómo aquí en Colombia también hemos ido, digamos, adaptándonos un poco a ese proceso migratorio y cómo, digamos, se han ido abierto las posibilidades, o bueno, quizás se ha abierto un poco la comunidad colombiana a ese tránsito. Y quiero preguntarte, digamos, en primer lugar, si hay alguna comunidad o si alguna comunidad que sea de la sociedad civil que esté, digamos, haciendo algo por esta situación. ¿Cuál puede ser el papel de las comunidades de acogida cuando, pues, digamos, para integrar a los niños a la sociedad, para garantizarles los bienestar, como, digamos, fuera de las políticas públicas y fuera de las instituciones, nosotros como comunidad y como ciudadanos podemos favorecer y proteger los derechos de estas personas? Al respecto de que me decía al principio, un dato bastante interesante, tanto en la migración que se da desde Venezuela hacia los países del Cono Sur, Colombia, Ecuador, Perú, Chile hasta Argentina, como en las migraciones que se dan de personas africanas eh, que, que optan por el paso del Darién para su llegada a Estados Unidos. Hay dos sitios donde posiblemente al no llegar, al no cumplir esa meta de llegar a Estados Unidos, ellos deciden detener el tema de su migración. Esos dos sitios son Colombia y México. O sea, muchas veces ellos dicen, ya no creo lograr, no creo poder llegar hacia el destino por temas de recursos económicos, por temas de cansancio, por el tema de ejercicios de distintas violencias que se ejercieron en contra de ellos y de sus familias, de sus niños. Entonces muchos deciden parar. Y de esas paradas donde ellos encuentran más opciones de poder desarrollar un modelo de vida es Colombia y es México, por lo mismo que estábamos hablando anteriormente, porque son países que a su arquitectura institucional han añadido distintos programas y distintas temáticas para que las personas migrantes puedan adaptarse y tener la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos de vida en estos territorios. Hace falta, claro que hace falta muchísimo. Hay sistemas, somos deficientes con los sistemas de información. Las cifras que tenemos sobre los niños y niñas migrantes no son totalmente exactas. Casi todas esas cifras son estimativos. O que este fenómeno tiene un subregistro pero supremamente alto. Sobre todo en el tema de violencias, el subregistro se aumenta aún más. De cada 8 o 9 temas de abusos en contra de niños y adolescentes en las distintas violencias, se denuncia uno o dos. O sea que estamos ante un subregistro del 70, del 80% de lo que en realidad está pasando. Hay que engrosar esos sistemas de denuncia, hay que engrosar esos sistemas de información que se tienen para lograr tener unas cifras cada vez más exactas y a partir de esas cifras lograr unos modelos de atención que nos permitan en realidad dar una atención integral y efectiva a este fenómeno. Y en la segunda pregunta, distintas organizaciones de la sociedad civil que se mueven para atender
y para proporcionar soluciones en torno a ese tema. Yo creo que aquí en Colombia uno de las organizaciones que más le pone el pecho a este asunto es el multidonante a través de UNICEF. UNICEF tiene un aparato bastante considerable en el territorio de personas, de asociaciones con entidades del gobierno, como con personas de la sociedad civil que quieren integrarse al tema. Entonces, usted llega a un territorio y va a encontrar el multidonante, va a poder encontrar personas que provienen de gobiernos de otros países. El gobierno de Noruega es otro gran aportante para la solución de este tema. Casi siempre encontramos una oferta que proviene del Consejo Noruego para los Refugiados. Ellos tienen esa especialidad muy presente aquí en Colombia y así en cada uno de los territorios, organizaciones de orden religioso también. Nosotros encontramos muchas personas, tanto de la iglesia católica como de la iglesia cristiana, que también ponen o sus iglesias o distintos sitios de propiedad de ellos para poder atender y hacer una labor social con estas personas. Entonces sí hay una amplia participación de distintos entes, tanto de la sociedad civil como de la cooperación internacional y como de todos esos entes o personas que se encargan de llevar a cabo un trabajo social. Las empresas también en el sector privado han logrado integrar este tema valiosamente a sus planes de responsabilidad social y empresarial, para que el empresariado también tenga una responsabilidad a través de sus planes de responsabilidad social y empresarial, de poder brindar una o varias soluciones a este tema, bien sea con la adopción de personas de otra nacionalidad a las dinámicas de sus empresas en términos de trabajo, o para que a través de sus empleados o a través de distintos donativos otras entidades puedan ir a hacer la atención en los sitios donde esto tiene mayor fluidez, bien sean las fronteras o bien sean en sitios de referencia en el lugar nacional donde hay una alta acogida, bien sea temporal o permanente, de nuestra población migrante. Mm. Andrés, yo quisiera centrarme en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues que es una de las entidades más visibles en cuanto a esa acogida para los niños desfavorecidos, no solo colombianos, sino también migrantes. Una labor muy importante que se hace, pero que tanto, digamos, está comprometido el ICBF con la población migrante, con la niñez migrante. Eh, Se ha conocido, por ejemplo, que en esos hogares de paso, o estos niños que son acogidos por el SIBF, muchos desafortunadamente no han tenido un final feliz, digamos, han muerto en esos hogares sustitutos. Hablemos un poco de eso, cómo el ICBF, ¿sí? Asume esta responsabilidad cuando, por ejemplo, los niños están en situación de vida de calle o no tienen esos acompañantes o tutores o que están siendo víctimas de violencia sexual. ¿Cómo es esa acogida? ¿Cómo es ese proceso que hace el ICBF en el momento en que, pues, mira la problemática de un menor de edad que está en una situación X, que son migrantes, para ser, pues, acogidos bajo su responsabilidad en esta entidad? Así como es nuestro regente en el orden nacional, el ICBF también para este tema ha tenido una apertura total en términos de la ampliación de sus políticas y programas. Lo hablo con conocimiento de causa porque he sido y he hecho parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y creo que desde varias de sus dependencias y como política institucional han asumido seriamente el tema de poder ayudar a combatir las violencias que se dan en contra de niños y niñas en el marco de estas migraciones.
una cifra interesante, más o menos 4.000 niños y niñas que hacen parte de estas migraciones de nacionalidad extranjera, se les ha hecho el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. ¿Qué es ese proceso administrativo de restablecimiento de derechos? Es que el comisario de familia o la autoridad en el territorio encuentra a un niño o una niña en unas condiciones serias, bien puede ser en temas de maltrato infantil, en temas de trabajo laboral, en temas de posibles fenómenos de uso y utilización. A partir de ahí entra el instituto a hacer un proceso de restablecimiento de derechos. Hasta más de 4.000 niños. Ese tema de restablecimiento de derechos pasa desde medidas como lograr su identificación, como a proveerle herramientas para que él pueda acceder al estudio y demás posibilidades dentro de la sociedad. Entonces, sí, hay un compromiso como país y hay un compromiso institucional fuerte por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y en el tema que pasa al interior de los hogares del instituto, es un tema que ha pasado con los migrantes como también con niños y niñas colombianos, y es que la oferta del instituto, eh, por los temas de su misma estructura administrativa, ha tenido que ser operativizada por otro tipo de asociaciones u otras personas. Entonces, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace presencia en el territorio nacional a través de convenios o contratos que tiene con personas naturales o jurídicas para poder proveer servicios. Y en el marco de ese aprovisionamiento de servicios pasa que hay muchísimas de esas personas que no los brindan de forma óptima ni adecuada. Pero creo que ahí debe haber un ejercicio de denuncia, un ejercicio activo de denuncia por parte de la ciudadanía para que el instituto pueda tomar correctivos sobre esa persona natural o esa persona jurídica con la que tiene un contrato para que pueda ejercer actividades con niños y niñas en el territorio. Sí, yo hablaba, Andrés, de algunas problemáticas de las que se enfrentan los niños por los cuales entidades como el ICBF pues asumen una responsabilidad con ellos. Hablaba, por ejemplo, de la violencia sexual, hablaba de esos niños que también son explotados por el trabajo, los ponen a hacer trabajos que no deberían hacer. Igualmente el tema de que no tienen un acompañante. No sé, Andrés, si usted tenga, digamos, cuál es esa problemática, si el ICBF tenga cifras, datos sobre este tema, por las cuales los niños, o mejor la entidad, ¿sí? Asume esa responsabilidad, los acoge. El ICBF cuenta con diferentes cifras en el tema de violencias. Entonces, digamos que maneja unas cifras anualizadas del tema de trabajo infantil. Tantos niños en Colombia son víctimas del trabajo infantil, tantos niños en Colombia han sido víctimas de violencia sexual, de reclutamiento forzado, de trata, de explotación, de explotación en distintas modalidades. Lo que pasa es que a esas cifras generales se les crea la categoría niño y niña migrante. Entonces, nosotros ya sabemos cuántos son el aproximado de cuántos niños y niñas eh, son de nacionalidad colombiana y cuántos niños y niñas en el marco de esos fenómenos tienen la categoría de migrante. Y eso les permite de una forma u otra hacer una mejor focalización de la oferta. Quiero hacer énfasis en lo que hablábamos anteriormente con el compañero entrevistado. Mm, este es un tema en general, no solamente en las migraciones. El tema del ejercicio de las violencias en contra de niños y niñas en sus distintas modalidades es un tema que tiene un alto subregistro y eso es lo que tenemos que comenzar fuertemente a combatir como sociedad. Pasan cosas con nuestros niños y nuestras niñas
a nuestros ojos y nadie denuncia. Entonces, el que se atreve a denunciar es porque ya pasó un proceso de enfrentar esas realidades, de asumir una resiliencia para poder llevar a cabo un proceso de denuncia que muchas veces tiene que ver con personas hasta de su misma familia. Hay una alta tasa de delitos en contra de niñas, niños y adolescentes de distintas violaciones a su garantía de derechos que se dan entre personas del mismo núcleo familiar. Entonces, está entre un hermano, está entre un tío, está entre un esposo. Entonces ellos prefieren callar, prefieren no denunciar, prefieren no ejecutar ningún tipo de acción y que continúe el ejercicio de esa violación de los derechos de nuestros niños y niñas. Ahí la sociedad tiene un papel muy importante para denunciar, para hacer conocer, y el Estado otro muchísimo más importante aún para poder actuar tanto en el tema de prevención como en el tema de la activación de las rutas pertinentes en el caso que ya se hubiera cometido una violación a esos derechos de las niñas o los niños. Claro, digamos, creo que es complicado, o bueno, se presentan bastantes barreras, digamos, para que un niño pueda, digamos, acceder a ese tipo de restablecimiento de derechos, no solo porque no están, digamos, las instituciones ahí, digamos, a la mano, no están ahí, digamos, una policía o alguien a quien tú puedas acudir, digamos, en medio de la selva del Darién, si sucede algo, pues estás en medio de no solo dos países, sino además estás en medio de un lugar donde no tienes el acceso y no tienes una persona que te pueda brindar, digamos, esa atención. Entonces creo que se vuelve bastante difícil acceder a eso. Y además para un niño que difícilmente va a aceptar o reconocer, como bien tú lo dices, que digamos, quizás un familiar ha cometido algún delito contra él, pues es muy difícil. Y yo creo que además no solo son estas barreras, para acceder, sino también tiene un impacto y un componente psicológico bastante fuerte. Y quiero preguntar también sobre eso, digamos, cuál puede ser ese impacto que cae en los niños cuando viven esta experiencia, cómo se pueden, digamos, cambiar sus esperanzas o sus sueños, cómo puede cambiar la expectativa que ellos tienen sobre su vida y cómo ellos también se van adaptando, cómo van generando una nueva cultura y una nueva identidad a partir de todo este proceso migratorio. La pregunta es bastante amplia y la solución como tal se da en distintos campos. A pesar, digamos, una familia salió de Venezuela, llega a Colombia y toma desde Nariño el tema por el Pacífico para cruzar el Darién con sus niños y sus niñas presentes. Digamos que ese niño en el recorrido es resguardado de buena manera por sus padres, por su mamá, por su papá o con los parientes que vayan. Aún así, y dándole todas las garantías que se pueden en ese contexto de protección, son niños que psicológica y afectivamente se ven afectados por el fenómeno, por las condiciones en las que les tocó dormir, las condiciones de trato hacia sus padres, las condiciones de rechazo social con las que se encuentran en muchísimos territorios. Y estoy hablando solo de los que en realidad su papá y su mamá asumen esa travesía teniéndolos resguardados. Imagínese otro grupo de niños y niñas que en estas migraciones van solos o van con familiares y que en el peor de los casos van con personas desconocidas, porque su papá o su mamá en el marco de la migración le dijeron al vecino, a la vecina, al amigo, por favor, llévese la niña, llévese el niño para que pueda tener unas oportunidades mejores de vida. Ahí el tema de las afectaciones se dispara, porque si usted no tiene la garantía de derechos en el marco de su familia, es muy difícil que una persona por fuera del marco de su familia se la pueda brindar. Pero lo que intentemos ver el vaso medio lleno.
creo que Colombia, en temas de su arquitectura institucional, eh, va avanzando para poder ofrecer distintas alternativas a esas niñas y a esos niños que en el marco de esas migraciones el Estado colombiano logra encontrarlos en ausencia de garantía de derechos. Es poder tener unas rutas para que si lo está atravesando solo, no lo siga atravesando, que pueda tener un hogar de paso, que pueda tener una atención psicosocial, una atención de salud, para poder hacer ese restablecimiento de derechos y a partir de ahí que ese niño tenga unas opciones de vida distintas. Lo otro que estaba pensando ahora era un ejemplo para que entendamos este tema del subregistro. Alguna vez en un tema de una capacitación en el tema de reclutamiento ilegal de niños y niñas surgió el tema de, ¿qué pasa con los niños y niñas migrantes? ¿Tiene cifras? ¿Usted cómo va a saber si un niño o niña migrante son víctimas de reclutamiento forzado? El debate. Hay un solo canal que nos permite tener la estadística y es en el marco del en el marco del desarrollo de las acciones por parte del Ejército Nacional, hay niños y niñas que se rinden en las dinámicas de combate, entregan sus armas y entran al grupo de atención al desmovilizado. Ahí de esos niños que entran al grupo de atención al desmovilizado, son bastantes los que no son de nacionalidad colombiana. Y a partir de ahí y de los relatos de estos niños se puede establecer que el subregistro es inmenso. Ellos hablan de cantidades enormes de compañeros o de niños y niñas de otras nacionalidades que también estaban engrosando las filas de los grupos armados. Y esto en un delito como el reclutamiento que muchas veces da la posibilidad de poder obtener el regreso de estos niños a la sociedad civil. Imagínese en un tema de trata de personas, donde las posibilidades del Estado y de la sociedad de poder encontrar un niño o una niña en el tema de trata de personas son muchísimo más escasas. En el tema de trata de personas es tan dura la situación que en realidad lo que tenemos como sociedad son solo 72 horas después de que se llevan a ese niño o esa niña para perderle el rastro en el marco de esos distintos grupos delincuenciales que existen. Entonces, es un tema absolutamente gravísimo donde todos debemos poner nuestro granito de arena. Creo que Colombia realmente lo pone en el tema de la empatía. Creo que los colombianos somos muy empáticos para entender e intentar brindar esa acogida lo mejor que se pueda a las personas. Lo mismo que con los hogares que estábamos hablando anteriormente. No son todas las personas las que ofrecen y abren los brazos para que estas personas logren sentirse de la mejor manera en su paso por el país. También hay una minoría, puedo decir que es una minoría de personas que por distintos temas no brindan esa acogida de forma tan afectiva para las personas en procesos de migración, porque piensan que tal vez la presencia de una persona de otro país puede terminar afectando las condiciones del nacional en acceso a derechos. Le dan a este niño migrante y tal vez el mío que está haciendo fila eh, para, para generaciones con bienestar, digamos, un ejemplo, el ICEF, entonces llegó este niño migrante y se le llevó el cupo. Entonces, digamos que a partir de ahí se pueden generar algún tipo de resistencias, pero puedo asegurar que en su mayoría Colombia es una sociedad bastante empática y bastante solidaria en la atención de este tema, de este flagelo eh, que tiende a aumentar.
Si bien las oleadas de niños y niñas de nacionalidad venezolana o de familias venezolanas hacia distintas naciones del Cono Sur, sí ha habido una reducción en las cifras. Eh, de otro tipo de migraciones, las cifras siguen siendo realmente alarmantes. El tema de lo que está pasando en Chocó y en Antioquia a partir de el cruce del Darién, es un tema donde los casos de niños y niñas en ausencia de garantías de derechos son de todos los días y van en aumento. Digamos, todos estos escenarios que me planteabas, bueno, me hacen plantearme otros y me hacen pensar, digamos, varias situaciones. Creo que en ese momento tengo muchas preguntas respecto a este tema. Me haces pensar un poco, digamos, en el tema no solo de la separación familiar, sino quizás, por decirlo así, el abandono. No sé si se han presentado casos de, digamos, una familia que va en el tránsito, uno de los niños se ve sometido a algún tipo de violencia y por este motivo, digamos, el bienestar familiar entra al proceso de restitución de derechos. No sé si ha pasado que, digamos, una vez el niño entra, la familia sigue y el niño queda aquí en el país mientras la familia sigue. Eso, o por ejemplo, digamos, la otra situación que tú me presentas, un menor de edad que va, es reclutado y luego hace su proceso de desmovilización. ¿Qué pasa, digamos, en estos dos escenarios cuando estos niños quedan solos, cuando su familia ya no está o cuando quizás se ha perdido el contacto? ¿Cómo, digamos, el bienestar familiar entra a jugar ahí? Ellos, digamos, facilitan el proceso de migración para que vuelvan a su país, para que vayan al país al que van al destino. ¿Qué pasa? O el niño va a quedar ahí hasta que cumpla 18 años. ¿Qué pasa con esos niños que quedan, digamos, en cierto modo en abandono? ¿Qué pasa cuando un niño queda en abandono? Mm, este cuadro entra a atenderlo la autoridad representada en el territorio puede ser un comisario de familia, puede ser un secretario de despacho, bien sea de gobierno, de desarrollo social, y en articulación con el ICBF, ese niño entra en un proceso de restablecimiento de derechos. Si es abandono, seguramente en uno de los hogares de pasos dispuestos por el bienestar familiar para poder realizar este procedimiento. Y en el marco de ese restablecimiento de derechos, pues viene una parte acompañada por psicólogos y de personas altamente calificadas para poder determinar cuáles son esas alternativas de reunificación familiar con las que podría llegar a contar ese niño o esa niña abandonado. Primero saber de dónde viene, primero saber si de dónde viene existe la posibilidad por intermedio de gestiones consulares de lograr un tema de retorno de esas niñas o esos niños a los territorios. Muchas veces en los territorios de donde ellos se fueron quedan tíos, quedan abuelas, quedan hasta padres. Muchas veces se desplaza el papá y no la mamá, o la mamá y no el papá. O sea, hay que determinar qué tipo de redes estos niños siguen manteniendo con su territorio y el uso de canales consulares para poder llevar a cabo el restablecimiento de derechos visto desde el retorno de esas niñas y esos niños a sus territorios en el marco de un tema de cooperación binacional. Y el otro es cuando tenemos niñas y niños en condiciones de abandono total, y es que al momento de la valoración ellos no reconocen tener ninguna red familiar del país de donde proviene. Y bueno, la realidad es que perdieron el contacto con sus papás en el marco de la migración de la que venían haciendo parte. Tenemos un niño y una niña que no tiene o no es posible establecer algún tipo de red familiar. Ahí entra el programa de restablecimiento de derechos del bienestar familiar en el tema de que ese niño, esa niña se quedan acompañados por el Instituto de Bienestar Familiar hasta que cumplan su mayoría de edad, y depende también la edad para poder hacer parte de procesos de adopción por otras familias. O sea, los que tienen una edad y tienen las condiciones para entrar en un proceso de adopción entran
Hay otros que ya por el tema de su edad, 14, 15, 16 años, ya no son niños que tengan una edad que a las distintas familias les parezca atractiva para llevar a cabo el proceso de adopción, quedan siendo hijos del Instituto de Bienestar Familiar y a partir de ahí se les hace una ruta de acompañamiento. Hay historias bonitas en ese tema. Hay historias muy tristes, pero con final feliz, cuando el instituto logra acompañar esos niños y esas niñas en el restablecimiento de sus derechos, chicos que ya de nacionalidad extranjera, que ya son profesionales, que han logrado, a pesar de haberse quedado solos acá, encontrar posibilidades de trabajo. Hay muchos que ingresaron al programa del instituto siendo niños que hoy son adultos y ya tienen familia, ya están en el proceso, si no es que ya se hizo del tema de la normalización de su condición migratoria. Entonces sí, hay distintas posibilidades, pero el tema es que ojalá lográramos aumentar considerablemente el número de casos donde al ocurrir estas violencias pueda ocurrir un efectivo acompañamiento por parte del Estado y de la sociedad. Creo que lo peor que podría pasar es permitir que pasen estas cosas ante nuestros ojos y no denunciar y permitir que el niño quede abandonado, permitir que el niño quede reclutado. Cuando es el tema de reclutamiento, se lleva al niño y la familia tiene que continuar con el dolor del alma. Llevaron un hijo para hacer el tránsito acá, no tienen ante quién denunciar. Los mismos grupos que los estaban haciendo el proceso de traslado son socios delincuenciales de las personas que perpetraron el hecho. Entonces hay condiciones muy tristes donde tenemos que ponernos la camiseta todos, donde el Estado tiene una responsabilidad pero muy grande, donde la comunidad internacional tiene una responsabilidad pero muy grande. Esta es una responsabilidad que más que Colombia tenemos que asumir como planeta, y es que en pleno año 2024, con temas de conectividad, con temas de avances en tecnología, con temas de países que tienen distintas innovaciones en diversos campos del desarrollo, seguimos hablando que hay grupos considerables de personas en el mundo que siguen saliendo por tema de hambre, por tema de falencias y de ausencia de condiciones para el ejercicio de sus derechos, de sus territorios. Creo que eso hay que hacerle una fuerte evaluación como planeta y tenemos que seguir, y nosotros como Colombia tenemos que seguir fortaleciendo nuestra política pública y nuestro ser social, nuestro corazón, para aceptar que estas personas están sufriendo un problema y que nosotros tenemos que ser solidarios y empáticos para poder ayudar a que estas personas solucionen su situación, bien sea en el marco de una integración a la sociedad colombiana, o que por lo menos tengan o que sientan algo de calor humano en el tránsito que hacen por Colombia, que como en la mayoría de los relatos, eh, ellos al final de su travesía logren decir, sí, de los sitios por donde yo pasé, recuerdo mucho Colombia, porque a diferencia de los otros países tuvieron una capacidad de abrazo, tuvieron una capacidad de albergar y de entender el problema que tenía y de ayudar. Entonces, creo que ese tiene que ser el derrotero tanto del mundo como del país. Y aún más, y con muchísimo más en el tema de nuestras niñas y niños. Creo que si uno, pues, en el tema general de migración tiene que tener la camiseta, en el tema de niños y niñas la debe tener doblemente puesta, estar atentos, ser empáticos, en el tema que uno esté en una migración y vea un niño
o una niña que usted note que puede haber fenómenos raros, que tal vez el acompañamiento familiar no se ve como, o que se le acerca usted al niño, a la niña migrante, él hace ciertas señales para lograr decir que tal vez la persona con la que viene no es su papá, no es su mamá, que tal vez está ahí de forma obligada. También viene como un trabajo como sociedad para lograr entender estas señales y activar los mecanismos de denuncia y las rutas a tiempo. Mm. Andrés, ya vamos a ir cerrando este programa, pero yo sí quisiera saber su opinión frente a lo que está viviendo Venezuela en este momento y son esas campañas electorales. Recordemos que el 28 de julio se elige presidente, obviamente pues Nicolás Maduro está dentro de esos candidatos, él para ser reelegido, pero frente a esto, ¿usted cómo ve el futuro de los venezolanos en cuanto a la migración? Porque obviamente tanto los opositores como el mismo Nicolás Maduro ha ofrecido garantías a las personas, a los venezolanos y a los migrantes para que retornen a su país. Y muchos dicen, no, si queda Maduro nuevamente de presidente, no me devuelvo y los que están allá, yo me voy por la situación social, política, económica que se está viviendo allá. Entonces, frente a eso, ¿usted cree, a pesar de que dijo que siguen habiendo oleadas de migración de migrantes venezolanos, va a haber, cuando si llega Maduro nuevamente al poder, que creo que es lo más seguro, va a haber nuevamente esa oleada y una oleada grande de migrantes, no solo hacia Colombia, sino a otros países de la región? Esa es la respuesta a esa pregunta, claramente, como lo decíamos, depende del resultado de esa contienda electoral. Y el resultado de esa contienda electoral puede determinar que hay muchísimas personas que van a continuar sintiendo que en Venezuela no tienen la suficiente garantía de derechos para el ejercicio de distintas actividades en la sociedad y deciden migrar. Pero acá hay algo que también tendríamos que entrar a analizar más que un tema de gobierno, más que un tema de gobierno, es un tema de poder acceder a ofertas de a distintas medidas que les permitan garantizar a esas personas un mínimo vital. Ellos no vienen, cuando ellos salen a esas migraciones, no salen con un sueño de riqueza exacerbada, salen porque esperan contar por lo menos con un mínimo de garantías para poder ejercer su dignidad humana. Entonces, ¿qué pasó durante los últimos 3 años? Que hubo una, como, como diría yo, como un tema de diálogo con el gobierno de Estados Unidos, donde a Venezuela se le levantaron distintas sanciones de orden internacional y donde el levantamiento de esas sanciones les abren ciertas posibilidades de trabajo y de reactivación de ciertas posibilidades económicas. Entonces, al ver que se arregla, la gente intenta regresar al país porque ven la posibilidad que ya teniendo empleo, de que ya podrían regresar a hacer un proceso de retorno con sus familias. Mm, seguramente, seguramente si la contienda diera como resultado la continuidad de Maduro, de Nicolás Maduro como líder de la nación venezolana, sí, sí, habrá mucha gente que piense en su autoevaluación que tal vez el país no va a contar con unas opciones para que ellos puedan darle un giro a las condiciones marginales de vida que tienen y van a escoger migrar como una posibilidad de poder tener mejores posibilidades para el desarrollo de sus proyectos de vida. Pero también ganando las otras personas podemos también estar acaecidos ante el mismo problema. De fondo, más allá de ser, ya pasó de ser un problema de partidos políticos a ser un tema
urgente de un diálogo social y de una arquitectura institucional que esté robusta y que con el paso del tiempo esté preparada para que sus connacionales regresen, sabiendo que van a tener de nuevo una posibilidad de desarrollo de sus opciones de vida. Pues bien, Andrés. Sí, pues vamos a recibir, digamos, con mucha expectativa, digamos, esta situación. Vamos a ver qué va a qué va a ir pasando en los próximos meses. Bien lo dijimos varias veces a lo largo de este programa, es un tema que nos involucra a todos, es un tema que no podemos esperar solo que la arquitectura estatal resuelva, sino que nosotros como ciudadanos, como sociedad, también debemos poner un poco de nuestra parte, ser más empáticos y también pues tenderle la mano a las personas en el momento en que tengamos la posibilidad, ¿no? Creo que es lo más importante que debemos hacer para poder, digamos, ayudar y poner también nuestra parte en este proceso. Vea, ahí en Andrés, te el agradezco. tema Sí. de universidades públicas, hay muchas y de universidades en general que han adoptado el marco de sus estatutos generales y de sus distintos acuerdos y programas, cupos para el acceso de población migrante a la oferta educativa. Eso también es muy importante, porque ya existe ese acceso por parte del Estado colombiano para que ningún niño o niña migrante quede por fuera del sistema escolar en caso de que lo requiera. Me parece muy interesante que las universidades y sobre todo las universidades públicas se articulen con esa iniciativa para que existan también alternativas de que estas personas provenientes de procesos de migración puedan acceder a posibilidades de educación superior. Claro, y es importante que, digamos, esas oportunidades no estén solo en la educación, sino en general en cualquier aspecto, ¿no? Que realmente sientan una integración las personas que van llegando y no lo vean como otra dificultad el hecho de tener que llegar acá, ¿no? Sino más bien como un puente. Andrés, de verdad te agradecemos mucho esta charla. Creo que seguiremos reflexionando más sobre el tema. Importante que sigamos haciéndolo y que pues sigamos tratando este tema en lo que viene del tiempo. A ustedes, mil gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias y una feliz noche, Andrés. De verdad, un tema interesante que tiene que ver con la migración, sobre todo de niños, niñas y adolescentes, de estos jóvenes también que vienen con sus padres, muchos de ellos con sus acompañantes para pues tener un mejor futuro. Bueno, ya antes de terminar, les recordamos que ya está disponible nuestra nueva edición 17.1 de la revista Ciudad Pasando, que se llama Estrategias de Paz para Territorios en Conflicto, nociones políticas, artísticas y pedagógicas. Recordemos que es producido por el Instituto de Paz de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas y desde hoy ya está abierta nuestra convocatoria para que participen en la siguiente edición de la revista Ciudad Pasando 17.2 de este segundo semestre, para que todos los investigadores que tengan alguna investigación, valga la redundancia, que tengan artículos de temas de paz, de derechos humanos, de conflicto, de género, pues apliquen esta convocatoria, nos manden los artículos a través de nuestra página de la revista Ciudad Pasando y pues miramos a ver, yo creo que la mayoría de personas, de académicos, personas que ya tienen maestría, doctorado, pues están interesados, tienen sus trabajos ahí, qué bueno que salgan en una revista como esta que es indexada. Invitamos también a Andrés, de pronto tenga alguna investigación, algún artículo o alguna reseña de un libro de paz, pues bienvenido sea. Ahí está la invitación, se abre hoy convocatoria durante un mes para que estén muy, pero muy pendientes y nosotros felices de que puedan participar en nuestra revista Ciudad Pasando. Con esto, pues ya terminamos. ¿Qué está pasando? Programa del Instituto de Paz de la Universidad Distrital. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.